Este último video nada más nos va a servir para dar un panorama general de todo lo que hemos filmado desde el primer video que desarrollé. Entonces todo eso es con el fin de que si ustedes tienen algunas dudas pues los consulten, pero realmente se llamaban Fundamentos de Mecánica de Materiales o Introducción a la Mecánica de Materiales. Ya vimos que en mecánica existen tres grandes ramas: la mecánica de los sólidos rígidos, la mecánica de los sólidos deformables y la mecánica de los fluidos. No voy a ver la mecánica de los fluidos, pero primero vimos la mecánica de los sólidos rígidos, las cuales se utilizaba mucho la estática, ¿ok? Entonces vimos todos los videos de la estática, o sea, en estática fueron 81 videos. En un resumen lo que vimos fue el equilibrio de una partícula en un plano, que decíamos que era suma fuerza en X, suma fuerza en Y, en el espacio, que era suma fuerza en X, en Y y en Z igual a 0. También después vimos el equilibrio de un cuerpo rígido, donde ya poníamos nosotros fuerzas de torsión o fuerzas así que nos producían momentos, de tal forma de que en el equilibrio de un cuerpo rígido yo tenía para en un plano tenía suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momentos en Z, porque ahora estábamos en el espacio, los cuerpos rígidos están en el espacio. Y también decíamos que la suma de fuerzas como vector es igual a 0 y la suma de R cruz F es igual a 0. De ahí salían 6 ecuaciones: suma de fuerza en X igual a 0, en Y, en Z igual a 0, suma de momentos en X, suma de momentos en Y suma de momentos en Z igual a 0. Entonces de ahí, ya que teníamos todos esos conceptos, lo que vimos así, momentos en un punto y todo eso, nos fuimos a estructuras. Y en estructuras vimos armaduras, que no es una estructura más que todos los elementos tienen fuerza nada más en los extremos, que le llamamos eslabones cortos. Después vienen los marcos y las máquinas, que es lo mismo, ya ahora tenemos elementos de fuerza múltiple, en el cual ya tenemos que aplicar otras ecuaciones. Los marcos me soportaban cargas y las máquinas me podían transmitir carga, ¿no? Pero era la única diferencia, las dos se analizaban igual. En otros lados se conocen con otros nombres, pero bueno, estos son los que pusimos. Esta era la mecánica de los sólidos rígidos, donde yo por más fuerza que le aplicara a los cuerpos, no iba a pasar nada. Podía aplicarle millones y millones de newton a un cuerpo y este me lo resistía. No me interesaba si se fracturaba o no, porque me lo iba a resistir. Pero ya sabemos que eso no es cierto, serían sólidos ideales. Entonces de ahí pasamos a lo que es la resistencia de materiales, que es la mecánica de los sólidos deformables. Ahora sí ya vamos a entrar a la mecánica de los sólidos reales. Ahí lo primero que vimos fue la clase de mecánica de materiales. Vimos toda la clase, 71 videos, de lo que era la mecánica de materiales o resistencia a materiales. Cuando yo era alumno se conocía como resistencia a materiales 1 y acá se le conoce como mecánica de materiales. Nada más que aquí debería ser mecánica de materiales de los sólidos deformables. Pero en eso nosotros vimos todos los esfuerzos básicos: tensión y compresión. Para tensión y compresión el esfuerzo era igual a la carga entre el área, y la deformación total era igual a la carga por la longitud entre el área y PL sobre A. ¿Okay? Después vimos también un esfuerzo de corte, que era igual a la carga entre el área, pero el área de corte. El área es paralela a la carga que estamos viendo. Ahí no vimos la deformación de corte, que no nos interesaba mucho. Después pasamos a ver torsión, y ahí en torsión vimos que la fórmula del esfuerzo era igual al par por el radio sobre J, el par máximo. Acuérdense que los esfuerzos son máximos en la superficie, ¿ok? O como era cilíndrico, la reducíamos a 16T sobre pi de cúbica. Y aparte, el ángulo, o sea, el ángulo de torsión era igual a TL sobre JG, el par por la longitud del elemento, entre el momento polar de inercia y el módulo de elasticidad de corte. Estos eran esfuerzos, se podría decir, simples más o menos. Pero luego vimos ya la carga de flexión, en la cual en esta carga de flexión ahora sí el elemento se podía pandear. Vimos las cargas, vimos diagramas de cortantes, diagrama de momentos. El esfuerzo en los extremos máximo sería arriba y abajo, tensión y compresión. MC sobre I, M es el momento, C la distancia que es el centro de la fibra más alejada, y I es el momento de inercia. Y también vimos el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es BQ entre IT,
O sea, es el cortante, en el diagrama de cortantes lo veíamos, por Q, que es el momento de primer orden entre el momento de inercia y el espesor de la sección. Ya que vimos esto, después vimos al final esfuerzos combinados o estado de esfuerzos para sacar lo que ahora vimos en ingeniería de materiales, el estado de esfuerzos para sacar los esfuerzos principales. También vimos otros temas que se ven en mecánica de materiales, la temperatura, cómo nos influía, elementos sometidos a la temperatura, elementos estáticamente indeterminados, concentración de esfuerzos, momentos de inercia. Pero lo más importante era de aquí para acá, porque estamos viendo todos los conceptos. Aquí vimos 71 videos. Después, ahora nos pasamos a este último que se llama Ingeniería de Materiales, pero realmente se llama, podríamos llamarlo Resistencia a Materiales 2, es una continuación de la Resistencia a Materiales, ¿ok? Pero no nos dejaron poner esos nombres, tuvimos que cambiarle el nombre, entonces le pusieron Ingeniería de Materiales. Y en eso, ¿se acuerdan? Vimos primero un repaso de lo que eran los estados de esfuerzos, cómo se sacaban los estados de esfuerzos, esa partícula diferencial que la poníamos en un plano y sacamos sigma X, sigma Y, tau X, Y por todos lados. Después vimos esfuerzos en planos inclinados, o sea, ya como en un plano inclinado se tiene que mantener el equilibrio y qué tipo de esfuerzos había ahí para poder mantener el equilibrio, y entonces ya sabíamos cómo encontrarlos. Y debido a esos, a un ángulo determinado, serían los esfuerzos principales. Entonces, los esfuerzos principales son los esfuerzos máximos, el esfuerzo máximo y mínimo de normal y el esfuerzo máximo de corte. ¿Okay? Y también vimos el círculo de Mohr. El círculo de Mohr no es otra cosa más que lo mismo que vimos acá en ecuaciones, pero en una forma gráfica. Entonces también sacábamos el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, el tau máximo, sus ángulos, etcétera, por medio del círculo de Mohr. Ese fue un gran tema que vimos, que es importantísimo, porque de los esfuerzos principales, del esfuerzo máximo, del esfuerzo mínimo y tau máximo, se desprenden las teorías de diseño de elementos de máquinas. Entonces, cuando pasen a diseño de elementos de máquinas, van a utilizar que la teoría de corte, la teoría de Mises-Henkin o qué sé yo, pero van a utilizar los esfuerzos principales y necesitamos obtenerlos. Entonces, por eso será una gran parte. Después vimos deflexión en vigas. Acá en mecánica nada más vimos esfuerzos, pero nos faltó la deformación. Acá sí tenemos la deformación, pero aquí no lo teníamos. Bueno, sacamos la deformación en vigas o la deflexión en vigas y dijimos que había muchos métodos. El que se seleccionó para la clase es el método de doble integración. ¿Ok? Entonces lo hicimos por doble integración. También vimos vigas estáticamente indeterminadas, o sea, unas vigas en las cuales teníamos más incógnitas que ecuaciones de la estática para resolverlos y teníamos que buscar otras ecuaciones y los buscábamos en la curva elástica. Y ahí también lo vimos por doble integración. Esta es la viga estáticamente determinada, también por doble integración. Un caso particular de las vigas estáticamente indeterminadas, le llamaban vigas continuas cuando tenían 3 apoyos o 4 o 5 o 6. Y esas vigas continuas, nosotros usábamos el método de área de momentos y de ahí dedujimos una fórmula que le llamamos el teorema de los 3 momentos. Entonces ese teorema de los 3 momentos lo aplicamos para vigas continuas, vigas estáticamente indeterminadas y también para sacar la deflexión en vigas. Entonces fueron dos formas de sacarlo, doble integración o la de 3 momentos. Ahora, esto no es todo de la clase de ingeniería de materiales, falta columnas, vigas asimétricas, impacto, fatiga, pero son puros temitas especiales que no están dentro del fundamento de la mecánica de materiales. Son temas que si ustedes aprendieron todo esto, con que le den una leída lo van a aprender. La finalidad de estos videos era, o es, ¿verdad?, para resolver todas las dudas que tengan de los temas principales desde la estática hasta esta de aquí de deformación en vigas y vigas estáticamente indeterminadas. Si yo conozco todo esto de aquí, esas son las bases, todo eso se aplica para todos los temas, porque hay un número infinito de temas, o sea, grandísimo ese número, en el cual, pues, para aplicarlos estaría muy canijo, muy difícil, pero sabiendo estos fundamentos, yo fácilmente leyendo
voy a entender cualquier tema que estemos analizando. Entonces la finalidad era esa, ver exactamente lo que es los fundamentos. Esto se me estaba pasando, lo complementamos, aquí lo puedo poner con el laboratorio de mecánica de materiales. El laboratorio de mecánica de materiales, vimos el ensayo de tensión, el ensayo de compresión, el ensayo de corte directo y el ensayo de torsión. Este de aquí, este laboratorio, se complementa con la teoría de este. Aquí sacamos todas las propiedades que existen, que podemos obtener del ensayo de tensión, de compresión, corte directo y torsión, que eso también es fundamental. ¿Ok? Entonces, fueron más de 200 videos, que lo hicimos con mucho cariño, ¿verdad? Y ojalá y les puedan servir, ¿verdad? Fueron muchas horas de trabajo, pero bien aprovechadas, no hay ningún problema, ¿verdad? Y entonces, pues, ojalá y les sirvan, ¿verdad? Le doy también gracias a Dios porque me prestó la salud para poder desarrollar estos videos que fueron a lo largo de 2 años, ¿verdad? Lo estuvimos haciendo, fue un tiempo más o menos largo, ¿verdad? Pero ojalá y les sirvan, yo creo que salió bien, ¿ok?